Bueno, anteriormente estábamos explicando el tema de los árboles binarios y habíamos distinguido la siguiente clasificación. Dijimos que existían los árboles binarios de búsqueda, los árboles AOBL y los árboles heap, dentro de los cuales podemos mencionar los árboles max heap y min heap. A rasgos generales, un árbol binario básicamente compartía las mismas características y operaciones que un árbol. Sin embargo, la única diferencia es que este era de grado 2, es decir, que tenía a lo sumo dos hijos por cada nodo. Ahora bien, estos podían ser ingresados en cualquier orden, no tenía ningún criterio asociado. Los árboles binarios de búsqueda, por su parte, eran un tipo especializado de árbol binario, que sí tiene asociado un criterio de orden donde los hijos de la rama izquierda siempre van a ser menores a la raíz o al nodo padre, y los hijos de la rama derecha siempre iban a ser mayores que el nodo padre. Sin embargo, nosotros podíamos encontrarnos con el problema de que en el peor caso posible se nos generara un árbol desbalanceado. Por ejemplo, nosotros podríamos tener que ingresamos un 1, luego un 2, luego un 3, luego un 4, de modo que todo esto se nos iba a inclinar hacia la derecha y nos iba a quedar una cosa similar a una lista que haría que se desperdiciara todo el potencial de un árbol binario de búsqueda. Para arreglar este problema es que existen los árboles binarios de búsqueda balanceados, o también conocidos por su abreviación en inglés AOL. Los árboles AOL tienen como característica ser árboles binarios y a la vez ser árboles binarios de búsqueda. Su característica adicional es que son balanceados, es decir, la diferencia para cualquiera de sus subárboles entre sus ramas izquierda y derecha es a lo sumo -1, 0 o 1, donde un valor negativo nos indica que está inclinado hacia la izquierda y un valor positivo nos indica que está inclinado hacia la derecha. Este factor, también conocido como factor de equilibrio, abreviado por sus siglas FE, se obtiene restando el nivel donde se encuentra el nodo hoja más profundo derecho menos el nivel donde se encuentra el nodo hoja más profundo izquierdo, o también la altura respecto a la hoja del árbol derecho menos la altura respecto a la hoja del árbol izquierdo. Vamos a andar un poco más en esto, que lo vamos a redefinir en la siguiente diapo. En este caso, de querer ingresar un dato que desbalancea el árbol, este se reubicará y reorganizará el árbol para colocarlo en una ubicación de modo de mantener el criterio de orden. Por ejemplo, a continuación en esta imagen adjunta nosotros podemos ver que este árbol es un árbol balanceado, dado que todos estos numeritos chicos que están afuera de los nodos azules es lo que se conoce como factor de equilibrio. Siempre que nos encontremos en un nodo hoja, el factor de equilibrio va a ser igual a 0. Es decir, nos dice que la rama derecha y la rama izquierda tienen el mismo nivel o la misma altura respecto a la hoja más profunda. Dado que si nosotros calculamos el recorrido que hay aquí desde el 1 hasta la hoja, nos daría 1 menos 1, 0. Y tendríamos que retar lo mismo con el izquierdo y nos quedaría 0 menos 0, 0. Lo mismo pasa con 3, con 5 y el 4 nos diría que ambos nodos, 3 y 5, que son la rama izquierda y derecha, tienen la misma altura. En el caso de 2, habría una diferencia de 1 que nos indicaría que aún estaría balanceado, que nos diría que está inclinado esto ligeramente hacia la derecha, dado que 1 es de signo positivo. Ahora bien, ejemplos de árbol balanceado y árbol desbalanceado es básicamente el mismo, salvo que acá se le ingresó un 6. En el primer caso tenemos un árbol balanceado, dado que en el peor caso posible, en el nodo 2, tenemos un balance o un factor de equilibrio igual a 1. En el árbol desbalanceado de la imagen derecha, por su parte, tenemos que el peor caso posible tenemos un factor de equilibrio igual a 2. Es decir, que hay una inclinación de este árbol hacia la derecha. Esto debido a que la altura, bueno, también lo podemos ver a través de los niveles. Hay una diferencia de 2 niveles al menos entre 6 y 1, dado que 1 está en el nivel 1
y 6 está en el nivel 3. Si restamos 3 menos 1 nos daría 2. Ahora bien, ¿cuál es la utilidad de los árboles AOVL? Podemos decir, en términos generales, que los AOVL tienen un rendimiento excepcional y constituyen una mejora respecto de los árboles binarios y los árboles binarios de búsqueda. Dado que si tratamos con una gran cantidad de nodos que contienen información, hacer el proceso de consulta en el peor caso posible se asegura que tenga el coste asociado de log en base 2 de n, dado que los datos siempre estarán ordenados en base a su peso, por lo que será posible buscarlos, y además siempre será un árbol balanceado, por lo que constituye una mejora respecto a los árboles binarios y árboles binarios de búsqueda, ya que asegurará que tenga este coste o esta complejidad, que el árbol no se degenere. Recuerden que un árbol degenerado es un árbol que se inclina totalmente hacia una rama. En base a esto, siempre que se requiera hacer consultas constantes a una base de datos o programa, son los más adecuados, sin duda. Sin embargo, hay que mencionar que existe un coste más elevado en términos de ordenar la información, dado que cada vez que se ingrese un dato, este deberá hacer operaciones de manera interna para reorganizar la información, cosa que no se van a tener que hacer algunas operaciones adicionales. Será apropiado para consultar constantemente, pero si se desea agregar constantemente información en tiempo real, quizás, solo quizás, hay que evaluar. Lo mismo pasa con eliminar, ya que implica reorganizar el árbol. Ahora, una cosita que vamos a introducir simplemente es que existen técnicas de balanceo. Es un término que va asociado a los árboles AOVL, ya que permiten balancear el árbol en caso de ser necesario y reorganizarlo. Entre ellas podemos mencionar la rotación simple a la derecha, rotación simple a la izquierda, la rotación doble a la derecha y la rotación doble a la izquierda. Esto lo vamos a ver en el siguiente video.